Un año difícil para los mexicanos y para Sinaloa. Este 2020 nos marcó con la pandemia, en la economía, en la salud, en la educación y en el gobierno. Un año bisiesto para el mundo, muy complicado. Línea Directa le presenta el resumen anual 2020 en que Sinaloa se cimbró y lidió con uno de los años más difíciles de su historia. En materia policíaca, Sinaloa fue foco de atención durante enero, ya que en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina, se logró la detención de Ismael Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero. En lo deportivo, Tomateros de Culiacán logró conquistar su 12º campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, al vencer en la gran final a los Venados de Mazatlán y representó a México en la Serie del Caribe en Puerto Rico. El frío no fue el mismo de otros años. Sinaloa logró sortear la temporada invernal sin pérdidas relevantes ocasionadas por frentes fríos y heladas. Un escándalo se dio en febrero entre la comunidad educativa de la UAS y otras instituciones, en donde se colocaron los llamados tendederos del acoso para denunciar a maestros y demás autoridades. Nombres y apellidos de conocidos catedráticos se revelaron, así como los mensajes, muchos de tipo sexual, que supuestamente enviaban a sus alumnas. De paso, pero llegó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Sinaloa en una visita relámpago, la primera del año, y que fue el puente para viajar a Durango. El icónico Carnaval de Mazatlán se salvó de las restricciones iniciales por la pandemia del COVID-19 y celebró la edición número 122 de su tradicional fiesta. Se indicó que más de 1 millón de personas pudieron disfrutarla. Fue detenido y sentenciado a 14 años, 8 meses de prisión Heriberto N., alias El Koala, quien aceptó su responsabilidad en el asesinato del periodista Javier Valdés en mayo del 2017. Tremenda trifulca se registró en el mercado Pino Suárez en Mazatlán. Entre gritos, codazos y empujones, elementos de la policía municipal ejecutaron un desalojo forzoso que terminó con varios detenidos. Febrero fue el inicio de la pandemia del COVID-19 en Sinaloa. El primer caso en la entidad y el segundo a nivel nacional fue el de un hombre del estado de Hidalgo que había viajado a Italia y se alojó en un hotel de Culiacán. Así comenzó una de las fases más críticas relacionadas a la pandemia que ha tenido en jaque a México en todo el año. Derechohabientes del IMSS en Culiacán vivieron momentos de terror luego de registrarse una balacera tanto al interior como al exterior de sus instalaciones en el Hospital General Regional número 1. Como forma de protesta ante los altos niveles de violencia de género en el país, se llevó a cabo el histórico Día Sin Mujeres, para que el género femenino se ausentara toda una jornada de todos los espacios públicos y se hiciera conciencia sobre su enorme importancia en la sociedad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó nuevamente el estado de Sinaloa, realizó una gira de trabajo para supervisar la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo, en el límite de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Pero lejos de brillar el evento, lo que destacó fue el acercamiento de AMLO a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, la señora Consuelo Loera, lo que generó gran polémica internacional. Reacciones encontradas generaron policías de AOME al salir a la calle con trajes especiales y con cubreboca, esto como una medida de promoción de medidas de salud por COVID-19. Al final, jamás usaron dichos equipos. Marzo quedó marcado para el turismo como el inicio del colapso económico derivado de la pandemia. El gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció previo a Semana Santa el cierre temporal de hoteles y balnearios para evitar la propagación de coronavirus. La soledad en calles, cierre de escuelas, antros, comercios y demás se estableció en abril debido al coronavirus. La alerta se extendió y los primeros decesos se registraron. También se anunció la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos de Sinaloa. Además, playas y centros recreativos cerraron y cancelaron las fiestas particulares. Confirmaron que lo peor de la pandemia estaba llegando. Quienes más sufrieron fueron los maestros, padres de familia y alumnos que iniciaron el proceso de Aprende en Casa y que evidenció la necesidad de más y mejores herramientas digitales. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax, fue asesinado junto con otras 2 personas. Su cuerpo fue hallado en el interior de una lujosa camioneta en las inmediaciones del poblado de Ayunet.
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, levantó la ley seca en el estado, ocasionando que miles de personas se aglomeraran en los diferentes establecimientos para comprar cerveza e ignorando las normas de salud por la pandemia de coronavirus. Hasta los golpes llegaron los productores agrícolas del Valle del Fuerte y del Carrizo, que se manifestaron frente a la casa de Carlos Ramírez, propietario de Multigranos Mochis, cuando los escoltas de este y policías municipales de Ahome intentaron evitar que se realizaran pintas en la fachada de la vivienda. Las voces que lamentaron la irresponsabilidad y desobediencia ciudadana se extendieron en todo Sinaloa. Una de las más sonadas fue la de Navolato, zona en la que al menos 8,000 personas violentaron la cuarentena por COVID-19 al acudir a disfrutar de las playas de Altata. Pero al anunciarse tanto la apertura a la venta de alcohol, al turismo y a actividades no esenciales, las cosas cambiaron. Los sinaloenses iniciaron el proceso de apertura de negocios y demás centros populares como restaurantes, cines, plazas comerciales y parques, bajo protocolos sanitarios que establecen horarios específicos y acciones de salud para evitar la propagación del coronavirus. Pero no todo fue COVID-19. El conjunto de fútbol Mazatlán FC fue una realidad para el estado de Sinaloa, con miras al torneo Apertura 2020 de la Liga MX, teniendo como entrenador al ex seleccionado nacional Juan Francisco Palencia, quien posteriormente fue sustituido por Tomás Boy. Las medidas para contener la pandemia de COVID-19 de nuevo se endurecieron. Fue en Culiacán en donde prácticamente se obligó a la población a usar cubrebocas en lugares públicos, o de lo contrario podrían ser sancionados e incluso detenidos. Muchos ignoraron las disposiciones y armaron tremendas aglomeraciones en las playas de Sinaloa. Grandes grupos de paseantes fueron retirados y algunos sancionados por violar las disposiciones y saturar las playas de El Maviri, Las Glorias, Altata, además del Parque Las Riberas en Culiacán y hasta el Parque Sinaloa en Los Mochis. Los contagios entre funcionarios estatales continuó y ahora fue la esposa del gobernador Quirino Ordaz Coppel y presidenta del sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, quien dio positivo a la prueba del coronavirus. No tuvo mayores problemas y días después fue dada de alta. Una visita más del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, y de nuevo el escándalo. Ahora fue por el saludo y foto al cantante de corridos El Commander, lo que puso al mandatario en la tendencia de las redes sociales. En casa, con sana distancia y con padres como principales colaboradores, inició el ciclo escolar 2020-2021. Así, los estudiantes y maestros regresaron a clases en línea para evitar contagios del coronavirus. Gran pesar generó la muerte de la reconocida doctora Dalia Gabriela Sosa Atondo a causa del COVID-19. Estaba embarazada y por fortuna la bebé logró salvar la vida. Ante la inconformidad por la fecha establecida por el levantamiento de la veda del camarón para el 26 de septiembre, pescadores de Topolobampo se unieron al llamado de salir antes en buscar el crustáceo el 4 de septiembre, con o sin el permiso de las autoridades de pesca. La intranquilidad se apoderó de los culichis, pues varios sujetos realizaron una serie de detonaciones la madrugada del domingo 15 de septiembre, despertando a los vecinos del sector Tres Ríos con el aterrador sonido de las armas de fuego. Las fiestas patrias no fueron lo mismo en el 2020. Con un mínimo de personas se celebró el grito en Palacio de Gobierno de Sinaloa, mientras el resto debió conformarse con verlo por televisión o en redes sociales. Con grandes esperanzas salieron los pescadores ribereños a capturar camarón en aguas interiores de esteros y bahías del estado de Sinaloa. El objetivo, tener una buena captura del crustáceo y respetando los señalamientos de no ir a alta mar. Víctima del COVID-19 y luego de recontagiarse, falleció el alcalde de Salvador Alvarado, Carlos Mario Ortiz Sánchez. Su esposa, Pierre Angeli Camacho, tomó la vacante que quedó en la presidencia municipal. Se cumplió un año del llamado Jueves Negro, que colapsó a Culiacán el 17 de octubre del 2019. Autoridades federales del estado de Sinaloa y habitantes recordaron el hecho como uno de los que más incertidumbre generó. Aún con la amenaza del COVID-19, inició la fiesta del béisbol en la edición número 63 de la Liga Mexicana del Pacífico. Los estadios dieron la bienvenida a una escasa pero motivada afición que debe cumplir con estrictos protocolos.
El lanzador sinaloense Julio Urías hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas al ganar la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Esto luego de vencer a los Rays de Tampa Bay y así emular a Fernando Valenzuela como los únicos mexicanos en ganar el Clásico de Otoño con el conjunto angelino. La Secretaría de Salud llamó a los sinaloenses a no visitar los panteones el Día de Muertos, esto a fin de evitar el riesgo de contagio del COVID-19 en muchos municipios. Los camposantos cerraron, en donde permanecieron abiertos, hubo estrictas reglas, 2 personas por familia y 0 aglomeraciones. La 10ª edición del Buen Fin en Sinaloa llegó a la meta de 2.950 millones de pesos. En esta edición, el Buen Fin fue de 12 días, lo que favoreció para apoyar en su economía a más familias que pudieron adelantar la compra en la última recta del año. Justo el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, un feminicidio empañó la fecha en Sinaloa, con el asesinato de una empleada de una tienda de autoservicio en Mazatlán. Abril fue privada de la vida por un hombre al atacarla con arma blanca. El agresor fue detenido. La limpia de manifestantes a casetas de cobro de Sinaloa llegó con la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad. Fueron 6 casetas las intervenidas. Sinaloa recordó a lo grande que se fue este año 2020. La muerte de Diego Armando Maradona no pasó desapercibida para la entidad, de donde fue técnico con el equipo de Dorados. El ciclismo se tiñó de luto en Los Mochis al ser embestido un grupo de pedalistas por la carretera Los Mochis-Topolobampo. En los hechos falleció un coach y resultó lesionada una de las ciclistas. El hecho indignó a la sociedad debido a que el conductor responsable quedó en libertad debido al sistema penal que prevalece. Al final los deportistas se unieron e instalaron una bicicleta de color blanco en el lugar donde ocurrió el accidente, en señal de protesta y justicia por este hecho. A 300 días del primer caso detectado del COVID-19 en Sinaloa, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, expuso que la ciudadanía no debe de relajarse en las medidas de prevención porque la pandemia no se ha acabado. Indicó, si bien ya llegó la vacuna por Pfizer a México, se espera que en los siguientes días también lleguen las primeras vacunas al estado de Sinaloa. Víctima del COVID-19 falleció el exsecretario de Salud en Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro. El exfuncionario de la administración de Mario López Valdés tenía semanas internado en un hospital privado de la ciudad de Culiacán. Echeverría Aispuro también fue subsecretario de Salud durante la administración del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. Hasta el 28 de diciembre en Sinaloa se habían contabilizado 26.098 casos confirmados del COVID-19 y un total de 4.179 decesos. La recomendación del sector salud es seguir previniendo, ya que hasta que la vacuna llegue a la entidad se podrá hablar de una cura certera contra la pandemia. Este fue el resumen anual de Línea Directa. Así concluyó el 2020. Iniciamos un año nuevo, que sea bueno para todos ustedes. Un 2021 en el que Sinaloa tendrá elecciones. Estaremos ahí para informarle al momento. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.